Hoy es martes, noviembre 16 del 2021 y es para mí un privilegio poder presentar al pastor y misionero, Pastor José Ardón. Gracias por aceptar la invitación. Reciban un saludo de Iglesia Faro de Luz y nuestros pastores José y Linda Recino. También queremos enviar un saludo a su pastor de Iglesia Cristiana Josué Central. Un saludo para su esposa Andrea, que ha estado con nosotros compartiendo. Sea bienvenido, compártanos la palabra que el Señor le ha entregado en esta mañana. Bendiciones. Gloria a Dios. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera de donde sea que estén conectados. Qué privilegio compartir con ustedes. Gracias por los saludos. Con gusto vamos a comunicarles oportunamente al pastor Lisandro, a mi esposa. Y bueno, gracias de verdad por esta oportunidad. Quiero invitarles, hermanos, a leer la palabra del Señor en el libro de Habacuc, capítulo número 3. De seguro ustedes han estudiado antes el libro de Habacuc. Es una conversación entre el profeta y Dios. Y están hablando, Habacuc inicialmente comienza su conversación con el Señor haciendo notar, le dice: Señor, la situación de maldad crece, la injusticia es arrasadora aquí en la ciudad, y hay una serie de problemas, Señor, que están aconteciendo aquí. Y entonces el Señor le hace saber a Habacuc que él tiene un plan que va a ejecutar pronto. Y es aquí donde Habacuc, en el capítulo número 3, después de haber comprendido lo serio del problema, el juicio que estaba por venir, Habacuc dice: Señor, he oído tu clamor, he oído tu voz, Señor, y he comprendido el problema en el que estamos y lo que va a acontecer. Y por eso es que Habacuc hace una oración que todos conocemos esta palabra. En capítulo 3, versículo número 1 en adelante, dice la palabra del Señor: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Dios vendrá de Temam, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Oramos al Señor. Padre, nos presentamos delante de ti con alabanza y gratitud, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y tu fidelidad es por todas las generaciones. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Señor, oro que tu Espíritu Santo me permita hoy comunicar tu mensaje, Señor, a cada una de mis hermanas y de mis hermanos que están conectados. Señor, cumple tu propósito para el cual has enviado esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El predicador Arthur Wills escribió un libro hace algunos años llamado El Día de tu Poder. Y decía él en su libro: el avivamiento es la intervención divina en el curso normal de las cosas espirituales. Añadió en su libro: cuando hay avivamiento, decía él, Dios se revela al hombre en una santidad terrible y un poder irresistible para el ser humano. Es una obra de Dios que manifiesta, es una obra de Dios tan manifiesta que las personalidades humanas son eclipsadas por el poder de Dios y los programas humanos llegan a estar en segundo lugar. El hombre pasa a segundo plano porque Dios toma el control. El Señor manifiesta su santo brazo y obra con extraordinario poder sobre los santos y sobre los pecadores. Mis hermanos, la realidad de hoy, basta hacer un análisis o un vistazo general y descubrir que el mundo en el que ahora estamos viviendo necesita una iglesia avivada, que la iglesia misma del Señor necesita una visitación extraordinaria del poder de Dios. Es por eso que quiero hablarles rápidamente, hermanos,
porque el tiempo pues es breve, hablarles sobre la urgencia de un avivamiento espiritual. Quiero que hablemos sobre la urgencia de un avivamiento espiritual. Usted necesita conocer, saber que es urgente, hermanos, que entremos en un tiempo de avivamiento. Por eso hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra del Señor acerca de la urgencia del avivamiento. Y es que según la palabra del Señor, avivamiento de la palabra hebrea shayach, lo que significa es volver a vivir, es tener vida, es estar vivo. Avivamiento es algo que solamente le acontece a los cristianos, a los que han conocido al Señor. En otras palabras, avivamiento es, hermanos, el hecho de que una persona que ha conocido a Jesús, que ha vivido esta vida espiritual saludable, gozosa, el mover del Señor, pero de pronto comienza a bajar la guardia y comienza a relajarse y comienza a estar cómodo, a estar acomodado en el sentido espiritual, pierde el primer amor y se queda solamente como el pábilo que humea. Es aquí donde necesita un avivamiento espiritual. Cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de revivir del desánimo del espíritu, revivir de una enfermedad, del desmayo espiritual, aún de la misma muerte espiritual. Por eso, hermanos, quiero que veamos algunas realidades actuales que demandan un avivamiento espiritual. Y si ustedes van conmigo al capítulo número 1 del libro de Habacuc, capítulo 1, versículo número 5, dice la palabra del Señor: mirad entre las naciones y ver y asombraos, porque haré una obra grande en vuestros días, que aún cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, y formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de la fortaleza y se levantará como terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Lo que encontramos aquí es un juicio inminente. El pueblo ha tomado un rumbo que le va a llevar a la muerte y Dios está hablando aquí. No me he estado tranquilo, no he estado quieto como Habacuc pensaba. Señor, ¿qué está pasando? No estamos viendo tu mano moverse. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces le dice a Habacuc: yo tengo algo, yo tengo un plan que he ideado, está todo preparado, he preparado a los babilonios para que vengan y hagan lo que yo quiero que hagan. Y es que este pueblo va a ser usado para traer un juicio inminente sobre la nación. Y aquí, hermanos, el por qué necesitamos un avivamiento, porque hay un juicio inminente que se aproxima y es, hermanos, lo que conocemos como la gran tribulación. Y antes de eso aún, la ruina en la vida del ser humano. Por eso necesitamos un avivamiento. La segunda razón, hermanos, es la crisis espiritual del pueblo. En el capítulo número 2, y no tenemos el tiempo para ir detallándolo, pero usted puede hacerlo en casa. Por ejemplo, en el versículo número 4, capítulo 2, versículo número 4, habla de todo el capítulo en sí, el Señor describe la crisis espiritual de la nación. Y es que, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, encontramos que el pueblo se había vuelto un pueblo orgulloso. Es decir, la gente misma había llegado a la conclusión que no necesitamos más a Dios, que podemos vivir solos. Tenemos los recursos, tenemos la riqueza, tenemos todo, no necesitamos más. Orgullo. En el capítulo 2, versículo número 5, encontramos una cosa interesante. Era gente adicta, especialmente había mucho problema de alcoholismo en la nación.
Era una cosa interesante. En los versículos 6 al 8 del capítulo número 2, encontramos que esta gente, aunque era el pueblo de Dios, pero ahora había caído en una condición tan crítica, tan miserable, se habían vuelto ladrones y extorsionistas que se enriquecían fácilmente, les gustaba el dinero fácil. Luego, en el versículo 9 al 11, siempre del capítulo número 2, encontramos que este pueblo tenía otro problema y era la codicia. Se habían vuelto codiciosos, habían hecho del dinero su propio Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Era gente que amaba el dinero. Habían cambiado la gloria del Dios verdadero por el dinero. Todo giraba alrededor al dinero. Luego en los versículos 12 y 13 encontramos otro problema. Ella era gente que le gustaba vivir bien, construían las ciudades y sus casas con dinero de sangre. En otras palabras, hacen lo que sea para edificar bien, para estar cómodos y vivir bien a pesar del el costo, no importa si hay que extorsionar, si hay que matar, lo que sea. Otro problema que este pueblo tenía, versículos número 15 y 16, es que era gente perversa en términos sexuales. Una cosa increíble. Mire, es tan así el asunto que si usted ve el versículo 15, dice, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Era gente tan pervertida que embriagaban a otros para abusar sexualmente de ellos. Emborrachan a su vecino para abusarlo sexualmente. Hermanos, y luego en el versículo 18 y 19 era gente profundamente idólatra. Esta realidad del pueblo realmente necesitaba un despertar espiritual. Y si comparamos esa realidad con la realidad de la iglesia del siglo XXI, descubrimos que la diferencia no es mucho, mis hermanos. No es mucho. Quiero presentarles otro aspecto, otra realidad. El doctor Thomas Rainer, quien fue en su momento decano y fundador de la Escuela de Misiones y Evangelismo de la Fundación Billy Graham, dijo en su momento, hablando de los problemas o describiendo la condición de la iglesia del siglo XXI, solo se los voy a leer. Él habla de por lo menos 8 problemas. Número 1, uno de los problemas de la iglesia de hoy es la crítica y el conflicto dentro de las iglesias. ¿No es cierto eso, hermanos? ¿Qué es lo que observamos? La iglesia es empleitada, los hermanos de aquí para allá. ¿Cuánta gente se va porque en la iglesia hay un caos? Otro problema son los problemas familiares, lo que él le llama el síndrome de la casa de cristal. Hermanos, nunca antes la familia ha estado bajo un ataque tan infernal como el que ahora tenemos. Familias en absoluta ruina. En la última década, la fe evangélica, hermanos, se redujo en 26% en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? 2 razones son las importantes. Número 1, la cultura anti Dios. Y número 2, por la falta de conexión. Los padres no saben cómo conectar la fe que ellos creen y predican con sus hijos y con sus nietos. De ahí que las nuevas generaciones no están comprendiendo ni están interesados en practicar la fe cristiana. Otra razón, dice el doctor Thomas Rainer, es otra realidad, otro problema de esta realidad es la depresión, el secreto a voces. ¿Cuánta gente hoy día en las iglesias vive deprimida con serios problemas? Nosotros antes éramos misioneros en el sur de Rusia y uno de los problemas más grandes de la gente allá es depresión. Depresia, como se dice en ruso, la gente padece mucho de depresión. Pero oiga, si acaso no somos cristianos, no vivimos continuamente llenos del Espíritu Santo y deberíamos, como dice Nehemías, no se preocupen, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Otro problema, hermanos, es el agotamiento físico y espiritual. Movidos por el dinero y por la comodidad, muchas veces hemos caído en la trampa, hermano, de que nuestra vida gira alrededor del materialismo y eso nos hace terminar nuestros días agotados físicamente y espiritualmente también. Los problemas de tipo sexual, especialmente la pornografía y la infidelidad conyugal, es otro de los problemas.
La crisis económica, hermanos, que ahora nos afecta a todos, hermanos, y luego tenemos también la gestión del tiempo. Nos cuesta mucho ajustarnos y tener una agenda que tenga como propósito glorificar al Señor. Es impresionante, pero se estima que alrededor del 60% de los cristianos de hoy no ha compartido el mensaje del evangelio con alguien que no es salvo, porque simplemente no tiene el tiempo para compartir el mensaje con otra persona que no es cristiana. Esto nos hace pensar estas realidades, hermanos, la realidad espiritual de la nación, el juicio inminente y la crisis de fe de la iglesia de hoy nos hace pensar en el porqué de un avivamiento. Y quiero, hermanos, contarles algunas razones de por qué nos urge un avivamiento espiritual. Número uno, nos surge avivamiento espiritual, hermanos, para ver la respuesta de Dios que estamos necesitando. Todos recordarán, segundo de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Todo el mundo está buscando definitivamente una respuesta. Pero necesitamos, hermanos, estar en avivamiento, estar en la sintonía. Muchas de las peticiones, muchas de aquellas cosas que llamamos necesidades, muchas veces no son necesidades, pero simplemente el consumismo, el materialismo en que hemos caído nos hace pensar que lo son. Por eso es que necesitamos un avivamiento para que haya respuesta a nuestro clamor. Por ejemplo, hablemos de la ruina económica actual. La ruina económica global, la ruina económica en los Estados Unidos de Norteamérica o en cualquier otra nación, la deuda de nuestras naciones, el desempleo, los desastres naturales, la escasez y la inflación. Ageo 1:6 dice, ustedes trabajan y no cosechan nada, parece que su salario cae en saco roto. Hablemos de la inflación, que es algo, hermanos, como efecto de bola de nieve, que ya se ha dicho los expertos en economía, no se va a parar esta situación. La crisis global de salud que ahora estamos viviendo. Hermanos, todo esto demanda una respuesta de Dios, porque solo Dios puede hacer algo. Pero para que Dios haga algo, la iglesia debe estar en avivamiento. No podemos estar simplemente, hermanos, pensando o poniendo la esperanza en los programas de gobierno o en los políticos de turno. Se necesita la intervención de Jehová, Dios Todopoderoso. Pero para eso la iglesia debe estar en la misma sintonía con el Espíritu Santo. Otra de las razones por las que necesitamos un avivamiento, hermanos, es para luchar verdaderamente contra el pecado que asedia la vida de muchos cristianos del siglo XXI. Hemos llegado a una crisis en que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y aún estando dentro de la iglesia, alguien dice, no, pero es que yo no cometo pecados. En verdad, los cristianos no pecamos con los pecados que los inconversos pecan. Casi nunca se ve evangélicos haciendo escándalos por la calle o asesinando a alguien o robando, pero hay una serie de pecados como la negligencia, el desprecio, el abandono de la fe, y cuánto otro pecado más dentro de la iglesia. Por eso en el capítulo número 6, versículos números 1 al 5 de Isaías, el profeta, cuando se expone a la gloria de Dios, cuando se expone a la santidad del Señor, dice, ay Dios mío, yo no había descubierto que tengo este tipo de pecados, que soy un hombre de labios inmundos y que vivo en medio de gente, de gente inmunda, de labios inmundos también. Necesitamos un avivamiento porque una vez en la presencia del Señor, al mirarnos en el espejo de la gloria de Dios, vamos a descubrir lo que realmente somos. Por eso necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento, mis hermanos. Nos urge un avivamiento en tercer lugar para amar al mundo como Dios lo ama. Mateo capítulo 9, versículos 36 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando y enseñando en las sinagogas de ellos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe lo que necesitamos hoy? Es compasión.
Necesitamos compasión por los perdidos. El Señor Jesús tuvo un dolor profundo. Cuando hablamos de compasión, estamos hablando, hermanos, de misericordia. Compasión significa literalmente sentir con las entrañas, sentir un dolor que se estremezca a nuestro interior al ver la condición de los perdidos. Es lo mismo que sintió Esther cuando le dan el anuncio del plan de Naamán. Hermanos, necesitamos sentir un dolor profundo por las almas y por la gente en su condición miserable. Para amar a los perdidos necesitamos compasión. De otra manera, no va a ser posible cumplir la tarea evangelística y misionera antes del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la compasión será evidenciada por un deseo profundo de liberar a otros de la oscuridad espiritual en que ahora están. Solo cuando el Señor Jesús está entre nosotros, con nosotros, sentimos dolor por los perdidos. De otra manera, no va a ser posible. Es increíble, pero se estima hoy que 90 de cada 100 evangélicos no compartió el mensaje del evangelio con alguien no salvo en los últimos 6 meses. El 60% de los líderes evangélicos de hoy no tienen su agenda semanal compartir el mensaje con alguien no salvo. ¿Acaso no vemos la ruina del mundo entero, hermanos? ¿Acaso no hemos comprendido lo que significa estar condenado? Dice la Biblia en Juan 3:17 en adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se necesita compasión, dolor, que haya un estremecimiento de nuestras entrañas por la condición de los perdidos. Necesitamos un avivamiento, hermanos. Urge un avivamiento para recuperar el temor de Dios. Hemos perdido el temor a Dios y por eso dice la Biblia en Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 7, si quiere mirarlo conmigo. Apocalipsis 1:7 dice la palabra: aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación para él. Perdón, es el 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, urge un avivamiento para recuperar el temor de Jehová, el vivir en la santidad, el no hacer cosas, hermanos, que no exaltan al Señor. Urge un avivamiento, hermanos, para responder al clamor de nuestra generación. Ahora la gente está segmentada en la generación Z, la generación X, la generación Y, hermanos, pero a veces no estamos conectando con ellos. Urge avivamiento, porque aunque la gente de hoy rechaza la religión organizada, tienen preguntas para Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué permitió que mis padres me despreciaran o que mi esposo me fuera infiel o cosas como estas? Por eso urge un avivamiento. Urge un avivamiento, hermanos, para recuperar el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Se estima que en las próximas generaciones, se estima que en las próximas décadas, lo que menos tendremos en nuestras iglesias son jóvenes y niños, y ustedes y yo lo sabemos. Lo que menos asisten a las iglesias hoy son los jóvenes y los niños. Entonces, ¿qué va a pasar con la generación? ¿Qué va a pasar con la iglesia en las próximas décadas? Necesitamos, hermanos, amados, necesitamos comprender que nuestros hijos están abandonando la fe. No estamos conectando con ellos. Es increíble, pero Barna Research acaba de decir en noviembre del año pasado que casi el 60% de los jóvenes entre 15 y 29 años, de los jóvenes que crecieron en las iglesias, dejaron de congregarse y de servir. Esto debe ponernos, hermanos, como decían en los viejitos antes, decían, en alas de cucas, a bailar en un pie. Señor, ¿qué hacemos? Dios mío, aquí solo la intervención de Jehová puede cambiar esta situación. Urge un avivamiento, hermano, para ver gente entregándose a Cristo Jesús. Lo que menos vemos ahora es gente salvándose, hermanos. Es increíble.
pero se dice que a partir del año 50 del siglo pasado en adelante es cuando hemos visto menos conversiones. Sí hay iglesias que crecen, pero ¿saben por qué? Porque el 80% de las iglesias en las grandes ciudades crecen por la emigración de cristianos de otras iglesias, no porque haya o como resultado de un evangelismo activo y pentecostal. Por eso es que necesitamos un avivamiento espiritual. Y en último, urge un avivamiento espiritual, mis hermanos, para impactar nuestra nación con el mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Mike Dodson y Ed Stetzer escribieron un libro que se llama Comeback Churches, que lo publicaron en el 2007, y explican esto, que menos del 5% de las iglesias hoy están experimentando un crecimiento significativo como resultado de la conversión de nuevas personas. Les decía que el 80% de las iglesias reportan crecimiento debido a que gente vino de otras iglesias, no porque sea resultado de un evangelismo activo e intencional. Es increíble, pero alguien escribió una frase que debe llamarnos la atención. Dijo: la iglesia se ha convertido en nada más que un lugar simbólico para incubar, emparejar y despachar. En otras palabras, dijo esta persona, las iglesias trabajan hoy para enfocadas en bebés, en bodas y en funerales. Por eso necesitamos, urge un avivamiento espiritual. Y esto nos lleva entonces a la parte final, donde empezar el movimiento espiritual que nos conduzca a un avivamiento espiritual. Y hay algunos principios basados en la vida de David, del rey David, después de que pecó seriamente. Ustedes conocen su pecado de adulterio y de asesinato de Urías, cuando tomó por mujer a su esposa, a Betsabé. Y hay por lo menos unos 5 principios, hermanos. El primero de estos es Salmo 51, versículos número 1 y 2. ¿Dónde empezar un movimiento espiritual que nos conduzca a un avivamiento? Número 1, acercarse a Dios con humildad, reconociendo quiénes somos en comparación de quién es Dios. Él dijo: Señor, acepto, en pecado fui formado y así me concibió mi madre y así nací. Señor, lo reconozco. Necesitamos acercarnos a Dios con humildad y decir: Señor, en verdad hemos pecado. Número 2, necesitamos, hermanos, reconocer nuestro pecado y pedir limpieza. Pues capítulo 51, versículos 2 y 4 del Salmo 51. Salmo 51, versículos 2 al 4. ¿Saben por qué? El pecado, hermanos, endurece el corazón, embota nuestra estabilidad espiritual y nos hace insensibles a la voz de Dios. No escuchamos. ¿Cuánta gente hoy día camina, aunque van a las iglesias, pero no están escuchando al Señor? ¿Cuánta gente dejó de tener una comunión íntima con el Señor, una comunión placentera? ¿Cuánta gente camina, hermanos, sin la dirección del Señor, aún estando dentro de las iglesias? ¿Cuántos matrimonios han fracasado casándose aún dentro de la iglesia? ¿Cuántas empresas se han ido a la quiebra de gente que asiste a las iglesias porque no escucharon la voz del Señor? ¿Pero por qué? Porque todavía, hermanos, no han reconocido su pecado y han pedido limpieza. Solamente volviéndonos a Dios, solamente el volverse a Dios traerá, hermanos, nos quitará el embotamiento espiritual y nos permitirá que la palabra de Dios fluya y que escuchemos al Señor hablándonos. Otro aspecto importante de cómo moverse significativamente a un avivamiento es reconocer el impulso humano al autoengaño. En el Salmo número 139 hay una frase linda, siempre de David, Salmo número 139. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y reconoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
¿Cómo comenzar un movimiento espiritual que nos conduzca al avivamiento? Reconocer el impulso humano al autoengaño. Dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo entenderá? Hermanos, necesitamos un avivamiento para que el Señor, un avivamiento espiritual, ¿sabe? Porque esto nos va a llevar a reconocer el impulso humano al autoengaño. Y además en este salmo invita a Dios a profundizar en nuestro ser, que traiga luz a las áreas más oscuras de nuestra propia vida. Es una solicitud realmente seria. Señor, ven y ahora usa tu lámpara y ilumina todo mi ser y saca luz aquello que no te glorifica. ¿Cuánto le han dicho eso alguna vez al Señor? En el avivamiento lo necesitamos. En el avivamiento o para el avivamiento lo necesitamos. Es una solicitud seria, pero es libertadora. Porque una vez el Señor viene a nuestra vida y nos ilumina y alumbra todo nuestro ser, saca luz a aquello que no glorifica. Y entonces, hermanos, expondrá, nuestro ser será expuesto al Señor y Dios mismo nos hará saber aquello que no le glorifica. Traerá liberación y felicidad. Por eso el Salmo número 32, versículos 1 y 2 dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor, pero bienaventurado es el hombre o la mujer a quien Dios no le imputa más su pecado. Dice la palabra, hermanos, en el versículo número 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso, hermanos, invitar al Señor, Señor, ven y examíname, traerá liberación y felicidad. Es importante, hermanos. Y en último, para cómo comenzar este movimiento espiritual que nos conducirá al avivamiento. Y en último, tenemos que regresar al Salmo 51, 12. Todos conocemos Salmo 51 y vamos a leer el versículo número 12. Si ustedes lo tienen ahí, hay una frase linda ahí en el Salmo 51, 12. Dice la palabra del Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe? En quinto lugar, para empezar este movimiento espiritual que nos conduzca al avivamiento, necesitamos pedir un rejuvenecimiento, es decir, un avivamiento espiritual. Esto debe hacernos llevar a comparar los días de nuestro primer amor con la realidad de hoy. Y esto nos llevará a conocer que necesitamos un despertar espiritual. El versículo número 12 en la parte final dice, ya lo hemos leído, dice, dame Señor, concédeme un espíritu amable me sustente, Señor, y un espíritu noble me sustente. ¿Sabe? En otra versión de la Biblia dice, concédeme, Señor, un espíritu que esté dispuesto a sostenerme en el caminar de fe. ¿Sabe lo que es esto? Avivamiento espiritual. Repito, necesitamos un avivamiento. ¿Y para dónde empezar un movimiento espiritual que nos conduzca al avivamiento? Dijimos, acercándonos a Dios, reconociendo el pecado y pedir limpieza, reconociendo el impulso humano al autoengaño. Y en quinto, pidiendo un rejuvenecimiento espiritual, un avivamiento. Señor, dame un espíritu noble, Señor, que me sostenga para vivir la fe en el primer amor que posiblemente hayamos perdido. Entonces, hermanos, el avivamiento no es un evento ni es un momento, es una chispa que explota dentro del corazón y que envuelve todo lo que somos y afecta todo lo que nos rodean. El verdadero avivamiento, hermanos, nos transforma, no solo a nosotros, sino a la familia, a la iglesia y a la nación. Por eso es que necesitamos un avivamiento personal. Nuestras iglesias, nuestra nación necesitan experimentar hoy el poder de Dios. El pecado de esta generación no es la falta de religión o de conocimiento de Dios, es la falta de demostración del poder de Dios. Y para esto se necesita un verdadero avivamiento espiritual. ¿Qué tal si ora conmigo usted y le dice, Señor,
Vale la pena que nos autoevaluemos, que nos comparemos. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Qué tan avivado estoy? Señor, ¿cómo está mi vida de oración? Mi tiempo de comunión íntima con el Señor. Y si reconoce usted que necesita un avivamiento, hagamos lo que hizo David. Señor, vengo a ti humildemente, reconozco que he pecado contra ti, Señor. Confieso mi pecado, examíname, saca a luz, Señor, aquello que no glorifica tu nombre, Señor. Pidamos perdón al Señor y pidamos que nos rejuvenezca, que un espíritu noble, que un espíritu saludable nos sostenga en nuestro caminar de fe. Padre mío, aquí estamos en esta hora, Señor, junto con mis hermanas y hermanos. Padre, conectados de diferentes ciudades, posiblemente, Señor, mas nos une tu Espíritu Santo. Y Padre, al ver la ruina de la nación, Señor, de nuestras naciones, del mundo entero, estamos claros, estamos en el sentir del Espíritu. Estos son los tiempos finales. El juicio inminente, Señor, de la gran tribulación se aproxima cada vez más. Mientras tanto, oramos como Habacuc. Señor, antes de que esto acontezca, aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz conocer tu nombre en todas las naciones de la tierra. Sea notoria tu gloria, que fluya y que cubra toda la tierra, porque esto producirá alabanza a ti, Señor. Padre, queremos reconocer nuestra propia necesidad espiritual. Queremos reconocer que necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos volver a vivir. Necesitamos tener gozo, experimentar placer en la comunión íntima contigo. Señor, permítenos, Señor, que nuestra relación sea una relación extravagante, saludable. Señor, que fluya tu gloria en cada una de nuestras vidas, todos los días, Señor, especialmente hoy, cuando vemos una generación que se pierde, aún nuestras casas, Señor, en depresión, en ruina financiera, en infidelidad, Señor. Padre mío, levántanos como iglesia para ser las antorchas encendidas que tú quieres que seamos. Padre, te lo pedimos, Señor, y oro que el Espíritu Santo nos inquiete a partir de hoy, que nos inquiete a buscar tu rostro, Señor. Padre mío, no solamente para pedir tu favor, sino con el deseo, Dios eterno, de vivir sujetos al gobierno, al señorío de Cristo, Señor. Padre, de tal manera que podamos volver al primer amor y caminar de la mano contigo, Señor, y ser guiado por el Espíritu Santo en todo momento. Señor, perdónenos por el descuido, por el acomodamiento espiritual, Señor, y llévanos, Padre, a un verdadero avivamiento espiritual. Señor, lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Que Dios continúe obrando en ustedes, en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos estar a la altura de la iglesia que Dios se proyectó a ser, una iglesia poderosa, de la cual dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor José Ardón. Gracias por esa preciosa palabra. Iglesia, necesitamos con urgencia un avivamiento espiritual. Necesitamos un avivamiento para recuperar el temor de Dios. Necesitamos compasión por los perdidos, misericordia, que seamos movidos a misericordia, acercarnos a Dios con humildad, reconocer nuestro pecado y pedir limpieza de corazón. El verdadero avivamiento nos transforma. Qué preciosa palabra. Les recomiendo que la escuchemos nuevamente, porque hay una riqueza en lo que el Señor quiere hablarnos y nos está hablando en estos últimos tiempos a la iglesia. Esta palabra es para la iglesia, es para usted, para mí, para los que estamos aquí. La gloria es para nuestro Dios.